Pues bienvenidos a todos, vamos a iniciar este tiempo. Gustan acompañarme, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que podemos compartir juntos, por este día. Gracias, Dios, por este tiempo. Te rogamos, Padre, tú sigas guiando nuestro día, tú sigas guiando lo que vas a hablar a nosotros el día de hoy. Señor, por favor, muéstrate en tu gracia, Padre. Queremos rogar por tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dos anuncios, hermanos, nada más para que estemos conscientes. Nuestra hermana Diana y Shirley viajaron al DF por un ministerio de BCI que tenían que presentarse y viajaron hoy por la mañana. Y nuestro hermano Marcos y la familia Jiménez, Yuyis, Paco, pues están experimentando ahorita una decadencia fuerte de don Marcos. Estemos orando por ellos. No está bien don Marcos, está ya en una condición bastante complicada, entonces pudiéramos recibir noticias en cualquier momento. Entonces, estemos conscientes de esto y bueno, hemos estado orando por ellos ya por bastante tiempo y confiamos en que el Señor va a tener una respuesta adecuada en tiempo y forma cuando Él lo crea prudente y pertinente. Muy bien, vamos a entrar al culto del día de hoy. Por supuesto, estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. El día de ayer tuvimos un programa bastante extenso de alrededor de 4 horas donde trabajamos con 3 conferencias, con presentaciones, hasta el refrigerio tenía una razón de ser, con el propósito de que cada uno de nosotros entendiéramos un poco más qué significa la Reforma Protestante y cómo ha generado un impacto con nosotros. Marcos expuso fuertemente lo que es la parte histórica de cómo se fue fraguándose este movimiento que eventualmente creó un colapso en lo que era la iglesia institucionalizada para dar paso a lo que hoy conocemos como las iglesias protestantes. Después de hablar de todo esto y cómo surgió, hablamos de cómo los diferentes movimientos denominacionales han creado influencia. Hablamos de varios de ellos, de dónde salieron y cuál es su representatividad actual. Hoy vamos a hablar de un elemento sumamente importante que estuvimos haciendo referencia el día de ayer, pero que para nosotros cubre un fundamento básico de la Reforma. Y es un resumen de esas tesis que Lutero clava en Wittenberg, esas 95 tesis, un resumen de ellas. No vamos a ver las 95, no se apresure, no crea que vamos a estarnos aquí hasta las 7 de la noche. Vamos a ver un resumen de ellas y queremos encontrar en ellas fundamentos espirituales para nosotros y por supuesto la pertinencia actual de la iglesia en estos elementos. De manera tal que vamos a trabajar con estos conceptos. ¿Por qué hacerlo? Porque dice Napoleón Bonaparte, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto nos puede sonar tal vez tristemente trágico, pero es verdad. Si nosotros no conocemos lo que ha sucedido en nuestras vidas, es altamente probable que repitamos los mismos errores. Einstein contraparta esto diciendo que el ser humano es el único animal, hablando de las especies vivos, que cae 2 veces con la misma piedra. Así que tenemos muchos elementos que hacer. Cuando hablamos de la Reforma, hermanos, voy rápido en esta parte, tenemos que recordar que no nace específicamente en el siglo XVI. Hubo movimientos previos que dieron un desemboque o una influencia mayor en estos tiempos, pero hay un trabajo previo. Los iniciadores, podríamos decir que están desde la época de la iglesia de Pentecostés, que es cuando la iglesia de Jesucristo se forma como tal, ¿sí? La experiencia práctica de la iglesia apostólica romana fue cambiando en cuanto a dogmas, prácticas, escritos de algunos padres, concilio y por supuesto la tradición. Pero el 31 de octubre de 1517 fue la fecha decisiva en la historia de la iglesia, cuando Lutero escribe estas tesis y las pone en la iglesia del castillo de Wittenberg. Algunos precursores previos de los cuales estuvimos hablando: Juan Wycliffe, John Hus, déjenme ver si lo puedo pronunciar, Savonarola,
Así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí hay una sugerencia para poner nombre a algún hijo: Ulrico Zwinglio. Ándale, pues, ¿cómo le dirías de cariño? Ulrich. Bueno, menos Simpsons, Juan Calvino, Juan Oates y, por supuesto, Jacobo Arminio. Algunos de esos precursores, si ustedes son observadores en diferentes países, bajo diferentes condiciones, ellos fueron los que fueron precursores de lo que eventualmente habría de ser llamada Reforma Protestante. ¿Había una decadencia espiritual? Sí, es verdad, había una decadencia espiritual que sufrió no solo del resultado de un evento como tal, sino una serie de eventos. Por ejemplo, podemos hablar de estos dos emperadores. Primero, que recordemos que después de la iglesia que fue instaurada en Pentecostés, hubo una gran persecución en la iglesia. En Hechos 8 hablamos de que esta persecución dio origen a muchas de las iglesias en diferentes lugares, debido a que la iglesia no podría estar congregada en un solo lugar. Después de esta persecución de la iglesia, hubo una tolerancia religiosa. El emperador Constantino edicta este acto del catolicismo como una profesión, una religión admitida dentro del Imperio Romano. Y esto es lo que se considera como el inicio de la libertad religiosa. Muchos indicaron profesar el cristianismo por conveniencia. Es más fácil tener una relación de este tipo si no tengo que enfrentarme al gobierno. Por supuesto, esto genera un poder religioso. El Estado tenía fuerza sobre muchos de los controles económicos, de bienes, de propiedades. Incluso, decíamos el día de ayer, hasta el Estado nombraba quienes habrían de ser emperadores y reyes. Lo cual la iglesia tenía una jurisdicción directa sobre este tipo de cosas. Bueno, se decretan dogmas también durante este tiempo, donde la iglesia dice estos dogmas que se manejan como principios universales que tienen que aceptarse. ¿Por qué? Porque, como decíamos el día de ayer, fueron impuestos en ex cátedra, es decir, por palabra infalible de alguno de los papas. De esta manera se estableció la doctrina de la transustanciación, la confesión auricular, la infalibilidad papal, la inquisición y la venta de indulgencias. Posteriormente, Teodosio convirtió al cristianismo en la religión del Estado. Bueno, ¿cuáles fueron las condiciones para la tesis? Para las tesis de Lutero. Estoy haciendo un mega resumen de lo que vimos ayer. Algunos avivamientos que se manifiestan en este entorno. Estas tesis fueron publicadas por Lutero y no fue un acto memorable como tal, tampoco fue el resultado de un trabajo previo, realmente fue una convicción personal donde él va y hace este acto. ¿Le pueden bajar un poquito, por favor? Y al presentar estas tesis, realmente la revolución fue algo posterior, no precisamente cuando Lutero las presenta. Los principios presentados por Lutero han resistido la prueba del tiempo y se han convertido en una herencia. Y fue una declaración abierta contra el uso y abuso de las indulgencias. Esto lo podemos ver, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las indulgencias que fueron autorizadas por el Papa León X, y esto para adquirir fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro, eran promovidas por un hombre que se llamaba Juan Tetzel, y básicamente lo que recordábamos es que este propósito era, bueno, pues yo doy este dinero y a través de ello logro adquirir un beneficio para salir del purgatorio antes de tiempo. Entonces, como no existía la doctrina del purgatorio, se la crean, y después de eso te vendo la forma en la cual ya no vas a ser parte del purgatorio. Está muy conveniente, ¿no? Sumamente conveniente. Entonces crearon. Bienvenidos, hermanos, de este lado hay lugares, si gustan pasar. Bienvenidos, gracias. Representaban el perdón de pecados cometidos mediante un precio estipulado. Incluso existían las indulgencias plenarias o permanentes. ¿Qué significa eso? Pues que yo podía comprar hasta el perdón de pecados por aquellos pecados que habría de cometer posteriormente. Esto está padre, ¿no? Entonces me voy a ir de jarra la próxima semana, pues de una vez, ¿no? ¿Mandé?
Y a 12 meses sin intereses. ¿Sí? Esta perversión creó muchas afectaciones en la iglesia en ese tiempo. También decíamos que hubo venta de reliquias, como huesos que decían pertenecer a Cristo, un cráneo que decían que era de Juan el Bautista, tumbas que decían que eran de los apóstoles, trozos de madera que decían que eran de la cruz de Cristo, fragmentos de espinas que decían que era de la corona de Jesús, etc. Este tipo de cosas eran vendidas o de alguna manera exhibidas, y había un costo por pasar a verlas, y de esta manera la iglesia obtenía beneficios económicos para sus construcciones. Por si fuera poco, la corrupción de la iglesia podría ubicar responsabilidades de acciones, tristemente, como prostitución, matanzas entre otras cosas. Y las tesis que Lutero hablaba eran afirmaciones breves, propuestas para ser discutidas por los sabios, maestros o sacerdotes de esos tiempos, o los clérigos de aquella época. De manera tal que aquí tienen una foto de una indulgencia, y con su licencia acá abajo y la firma donde tú dices puedes hacerlo. Realmente el ataque de Lutero, como veíamos el día de ayer, era atacando estos conceptos. Bueno, ahí vemos todos estos conceptos. ¿Cuáles eran los pilares que Lutero enfocó? Cuando platicamos de estos pilares el día de ayer, decíamos que se han clasificado históricamente de diferentes maneras. Algunos lo hacen bajo diferentes nombres, pero tenemos elementos sumamente parecidos o similares. Tenemos que tratar de reflejarnos cada uno de nosotros en estos principios, encontrar de alguna manera cómo estos principios afectan nuestra teología y por ende nuestras prácticas religiosas. Los principios son los siguientes: la Escritura, la gracia de Jesucristo, la fe en Él, Cristo como Hijo de Dios, el sacerdocio de los creyentes, de los cuales no hablamos mucho, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, y el propósito de buscar la gloria de Dios. Cuando cada uno de ellos lo vemos, tenemos que entender que cada uno se liga con los demás, ¿sí? Están íntimamente entrelazados, de manera tal que no los podemos separar. Vamos a ver brevemente estos 6 elementos como pilares de la Reforma. Vamos al primero, la Escritura. Dice, y para esto les voy a pedir que vayan al Salmo 19. El cristiano debe de dar valor y autoridad final y suprema y absoluta a la Biblia. Y cuando digo esto, hermanos, tengo que ser sumamente enfático. Nada ni nadie está por encima de lo que enseña la Escritura. No importa de qué conocimiento estemos hablando, por tan novedoso, contemporáneo o nuevo que sea, estamos hablando de que nada ni nadie está por encima de lo que le enseña la Escritura. Partimos en este sentido de que la Escritura tiene 2 premisas. La inspiración de la Escritura es verbal, o sea, fue dictada por Dios, ¿sí? Y plenaria, toda. Si yo le digo a usted, la Biblia tiene la palabra de Dios, ¿es una afirmación correcta o equivocada? ¿Correcta o equivocada? La Biblia contiene la palabra de Dios. Equivocada. Muy bien, qué bueno que se dieron cuenta. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted dice contiene, quiere decir que hay cosas que contiene que no son palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios y así la tenemos que ver. Por supuesto hablamos y hacemos siempre referencia a los escritos originales. Tenemos que entender que cuando la Biblia es traducida, toda traducción contiene en cierto grado interpretación. Esto es obvio, hermanos. Esto es obvio. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos en muchos sentidos los contextos originales en donde fue escrito, y las traducciones, en la mejor de las intenciones, tienen el propósito de aclarar estos contextos y eventualmente contienen interpretación. Vean conmigo el Salmo 19 a partir del verso 7. Salmo 19 a partir del verso 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y si nosotros lo vemos de esta manera, podríamos decir que la palabra de Dios, según el Salmo, es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdad, deseable, valiosa y dulce. Lo que acabamos de leer, ¿sí? Y si vemos qué hace la palabra de Dios, está también aquí. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y sus juicios son justos. Solamente por hablar de uno de los textos de la Escritura, dice este autor, se llama Leonard Ravenhill, la Biblia es absoluta o obsoleta. Interesante punto de vista, muy válido. La Biblia es absoluta u obsoleta. Algunos me han preguntado, y es un tema que constantemente me mencionan. Dice, ¿y tú eres psicólogo? ¿Y cómo es que puedes conciliar la psicología con la Biblia? Pues muy fácil, la Biblia es la autoridad, la psicología es una herramienta. Punto. No tengo que decir ni cuestionar aquello que está por encima. Y cuando algún principio psicológico se opone a lo enseñado en la Escritura, pues sencillamente está por fuera, está fuera de contexto, no tiene razón de ser. Y así es como podemos conciliar estas enseñanzas. ¿Qué significa entonces para nosotros que la Biblia sea autoridad final? No importa quién sea, ni su influencia, ni sus dones, incluso si tiene capacidad de hacer milagros, nada ni nadie debe de estar por encima de la Escritura. La misma Escritura hace referencia a personas que no enseñan la palabra, como falsos maestros, anticristos, espíritus de engañadores o aquellos que enseñan doctrinas de demonios. De manera tal que la única forma de saber esto es por medio del conocimiento de la palabra. Y todos podemos entender que la Escritura, podemos entender la Escritura porque tenemos cada uno de nosotros el Espíritu de Dios. En muchas ocasiones hay personas que solo quieren saber la forma práctica. Dime qué tengo que hacer. No me avientas el rollo de qué es lo que dice de la Escritura. No, nada más dime qué tengo que hacer. Yo respeto ese punto de vista, pero no lo comparto. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nosotros saber si lo que se está enseñando aquí está sustentado por la palabra o no. Y usted tiene toda la autoridad como iglesia bíblica para cuestionar cualquier cosa que estemos enseñando que la Biblia no enseñe. Porque por eso somos llamados iglesia bíblica. No seamos seguidores de hombres, sino de Cristo y su revelación a través de la Escritura. Este primer principio nos da una referencia fuerte. ¿Por qué? Porque este principio hace que descansen los demás principios. Vean conmigo, por favor, el siguiente. La gracia. La gracia. La gracia como un don inmerecido de Dios. Un don inmerecido de Dios. Dice Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por gracia somos librados del castigo eterno. Esto es una referencia al pasado, ¿sí? Una referencia al pasado. La gracia de Dios cubre este pecado previo, pero también la gracia nos ayuda en el presente. Efesios 2:8. Muchos de ustedes lo conocen hasta de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esto tiene que ver con el hecho de ser liberados del pecado y de su influencia. Y la gracia también abarca este pecado presente. Porque si usted ubica Efesios 2 en el contexto del pasaje, se va a encontrar que está hablando de obras. Veamos el verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este es el contexto de Efesios. Por eso decimos que la gracia no solo cubre el pasado, sino también cubre el presente. Pero también la gracia cubre el futuro. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Esta gracia tiene que ver con una referencia futura, un nuevo propósito de vida para aquel que es un hijo de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado
que tenemos que hacer algo para salvarnos. La Escritura es clara, es un regalo. Como cuando usted recibe un regalo, no paga por él, solo lo recibe. La salvación es obra total y absoluta de Jesucristo. Sin embargo, salimos muchos de nosotros de una cultura donde practicábamos los sacramentos, las penitencias, los rituales. Y llegamos al Señor y queremos seguir añadiendo elementos para la salvación, porque así fuimos enseñados y creemos estos paradigmas. Y déjeme decirle esto, tal vez usted creció en este concepto y es verdad, así fue enseñado, pero la gracia es un regalo de Dios. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, es gratis para usted, no es barata, no la menosprecie, costó la sangre del Hijo de Dios, no es para nada barata, pero para usted y para mí es gratis. Cualquier intento por añadir algo al sacrificio de Cristo es invalidar o hacer poco su sacrificio. La respuesta de un hijo de Dios es en base a algo que Dios ya completó, pero nunca un requisito. Sin embargo, escucho personas que estamos intentando negociar con Dios por miedo o cualquier otra motivación, por compensar, ¿sí? Pero esto tendría que ser una respuesta por gratitud. En una ocasión estaba con un buen amigo en la ciudad de Puebla y él se hacía diálisis diariamente, tenía problemas con riñón y necesitaba un trasplante. De manera tal que cuando llegaba así, hola Richard, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, ¿cómo estás? Muy alegre él y te contagiaba su alegría. Y entonces, pues tú sabiendo de su enfermedad, de su situación, pues le preguntamos, ¿cómo estás? Bien, sí, muy bien, muy bien. ¿Necesitas algo? Pues, ¿se te ofrece algo? ¿Cómo no, mi hermano? Un riñón, por favor. Y es verdad, necesitaba un riñón. Y entonces nos quedamos así como, voy a orar por ti. Con el tiempo recibiría una propuesta, un donador. Y entonces recibiría un trasplante de riñón. El donante, su propia hija de 18 años. Y sucedió. Y así sucedió. Me pongo a pensar, ¿qué motivó a esta hija a dar su propio riñón para que su papá siguiera viviendo? Por supuesto, el amor de hija, por supuesto, el cariño, la expectativa y todo lo que esto representaba. Como que estuviera diciendo sin palabras, papá, vive, vive. Te doy una parte de mí para que vivas. Es una forma de decir, no hagas de esto un desperdicio. ¿Por qué? Porque se imagina que ese papá que recibiera el riñón, después de eso, empezara a tener una vida de desenfreno, de desperdicio. No haga de este sacrificio un desperdicio. No existe pago posible que nosotros podamos hacer por la gracia de Dios, pero sí un compromiso moral permanente de darle sentido a nuestra vida. Esto es la gracia de Dios. El tercer elemento es la fe. La fe. Dice Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y haciendo referencia al texto profético de Habacuc 2:4, que está diciendo prácticamente lo mismo. Ya hemos mencionado esto anteriormente. La fe no es pasiva, la fe es activa. Es una respuesta en acción por la convicción que poseemos. Es el ejercicio propio de nuestra salvación. ¿Recuerda usted el carcelero de Filipos? Después de que hubo un terremoto, se cayeron las paredes y las rejas, algunos presos escaparon, el carcelero iba a matarse y en ese momento Pablo lo detiene y le dice, no lo hagas tal cosa. Y entonces le comparte el Evangelio Pablo y después de esto le pregunta el carcelero, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
La fe es este elemento conciliatorio con Dios. Romanos capítulo 5 dice lo mismo, que una vez que hemos depositado nuestra fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, las obras son resultado o producto de este ejercicio de fe, según Santiago capítulo 2. La fe es este motor, nos impulsa a pesar de no ver los resultados, a pesar de no ver el camino, a pesar de no ver siquiera las condiciones adecuadas. La fe nos mueve a hacer cambios, nos lleva a crear convicciones, nos impulsa a romper hábitos destructivos, nos reta a empezar nuevos proyectos divinos. Es el motor espiritual para emprender. Esto es la fe. Y si bien es cierto, la Escritura da testimonio de este regalo de gracia y nuestra respuesta importante en fe, el objeto de nuestra fe es más importante que la fe, porque tú vas a encontrar fe en todo el mundo y en todas las personas. Todos tenemos fe. El punto es dónde depositamos nuestra fe. Y eso nos da principio al siguiente argumento fundamental: Jesucristo. Por demás está que coloquemos elementos adicionales para la salvación. La escritura es clara tocante a la obra de Jesucristo. Algunos textos que ustedes conocen de memoria. Juan 14:6, dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántas veces colocamos atribuciones o cosas o personas para solucionar nuestra condición? Por ejemplo, tiene problemas matrimoniales, la solución: que tengan hijos. Tienen hijos y siguen los problemas. Ah, es que ya no aguanto a mi jefe, la solución es cásate. Buen intento. Quiero tener dinero, quiero tener una mente amplia, quiero aprender a comunicarme, necesito vacaciones, los momentos románticos y tantas cosas más que estamos buscando que solucionen las cosas. Y no estoy diciendo que esto sea malo en sí mismo, no me malentienda. Buscamos soluciones, tener carreras, títulos, obtener ganancias, ser de influencia, escribir libros. Tenemos problemas con otras cosas, buscamos al amigo, los contactos, los doctores, los abogados, los psicólogos, hasta el pastor. Y no digo que esto sea malo, hermanos, no me malentiendan. Es bueno que todos busquemos estas opciones. ¿Sí? La pregunta es: ¿a quién recurre usted primero? ¿A quién recurre usted? Luego todo lo demás. Más allá de nuestro propio proyecto de vida está la vocación que Dios nos da. Porque no solo debemos contestar lo que debemos ser o cómo le vamos a hacer, sino para qué lo queremos hacer. ¿Cuál es el propósito que hay detrás de todo esto? Yo sé, muchos de ustedes son personas tremendamente exitosas, y qué bueno. Y me gozo con esto. La pregunta es: ¿para qué? ¿Qué propósito espiritual tiene esto? Y espero que esté Jesucristo al final de todo esto. Creemos en la gracia de Dios, respondemos por fe, no en nosotros ni en nuestra capacidad, sino en esa fe en Jesucristo, no en amigos, no en dinero. Y esto nos lleva a un principio que no avalamos mucho ayer, pero que hoy quiero tomar: la respuesta de nosotros, el sacerdocio de todos los creyentes. Vean conmigo, por favor, este texto que sin duda conoce de memoria. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Esto nos gusta, ¿verdad? Soy el conce de Dios. Bueno, pero déjenme decirlo correctamente. Soy el conce de Dios. Linaje escogido. Pero cuando dice real sacerdocio, dices: mejor me salto ese. Nación santa, esa sí me gusta. Pueblo adquirido por Dios, oh sí.
Y ahí la paramos mejor. Porque cuando dice que tengo que hacer algo, ya como que... Real sacerdocio. Somos representantes de Dios en esta tierra. Y nuestro propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es el único pasaje. Apocalipsis 1:6 dice que el Señor nos ha colocado como reyes y sacerdotes para Dios. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y si esto es verdad, que somos sacerdotes y tenemos acceso directo al Padre, entonces tomemos nuestro papel de sacerdotes, empezando por nuestro hogar. No sé si le ha pasado: ay, pastor, ¿no podrá ir a orar por mi casa? ¡Ore usted! ¡Ay, es que usted está más cerca de Dios! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Esto es una herencia del catolicismo. El cristiano tiene el Espíritu Santo y por lo tanto es sacerdote. No es necesario que un líder ore por ti, es un privilegio de líder. Dios nos escucha a todos, no tenemos línea directa al cielo. Rogamos a Dios como cualquiera de ustedes. No es necesario que vayamos a orar por la casa, por el coche, por el negocio. Es un privilegio de nosotros, pero no una necesidad, porque todos somos sacerdotes de Dios. Desde la perspectiva personal, creo que hay personas que hoy están sentadas aquí, que pueden tener mayor conocimiento bíblico, mayor madurez, mayor sabiduría o mayor espiritualidad que un servidor. Y no me avergüenza decirlo, me enorgullece. Porque esto es la iglesia de Jesucristo. Todos tenemos el Espíritu Santo y podemos ser guiados directamente por el Señor. Pertenecemos por ello a la familia de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos un trabajo por hacer, ministrarnos unos a otros. Sabemos que Dios delega el pastorado para interceder, ministrar, capacitar o direccionar, pero esto es un aspecto funcional de la iglesia, no algo que nos hace más cercanos a Dios. Tampoco con más poder de intercesión. O sea, yo no le puedo doblar la mano a Dios. Tampoco tengo mayor capacidad de respuesta que usted. Y en muchos casos tampoco nos hace con más conocimiento ni sabiduría. Yo sé que lo que estoy diciendo muchos de ustedes lo saben, pero nos resistimos. Porque pensamos que los líderes espirituales tienen una condición superior. Lo que tenemos es una vocación o un llamado o una responsabilidad de la cual entregaremos cuentas delante de Dios. Pero esto no es como normalmente lo hemos aprendido. ¿Por qué? Porque venimos de una iglesia estructurada y nos resulta conveniente. Pero la iglesia protestante, algo que vino a motivar el movimiento de la iglesia protestante es el sacerdocio de los creyentes. Todos tenemos esta capacidad. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque buscamos llevar la gloria a Dios. Algunos pasajes, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestros triunfos, nuestras prácticas, la iglesia Rey de Reyes debe existir para dar gloria a Dios, no a los miembros. Debemos de pensar en esto, hermanos, porque de repente nos perdemos en el camino. Los fundamentos de la reforma protestante deben de estar vigentes hasta el día de hoy.
La revelación bíblica nos habla de la gracia de Dios, nos invita a responder por fe en Jesucristo y a tomar nuestro papel como sacerdotes de Dios para llevar la gloria a nuestro Dios. Esto fue lo que produjo la transformación espiritual en este tiempo. Y creo personalmente que toda persona que entiende esto de manera particular va a vivir de esta forma transformado espiritualmente. El testimonio de los reformadores debe impulsarnos a contender por la fe. Se necesitan reformadores valientes que regresen a la enseñanza bíblica y que rompan con los paradigmas de las iglesias convencionales que se están alejando del proyecto divino. No debemos de permitir que el mundo penetre a la iglesia y que confunda, debilite o sirva de tropiezo. Que trate de borrar verdades bíblicas establecidas por Dios y por los apóstoles y que nos regrese. Entonces sí, al proyecto de lo que Dios tenía en mente. Mire, lo voy a hacer de esta manera práctica. Me pongo a pensar cuando salgo en la mañana hacia la iglesia y me hago esta pregunta. ¿Esto es lo que vemos en la Iglesia Bíblica Rey de Reyes? ¿Es lo que Dios tenía en mente cuando pensó en su iglesia? ¿O tenemos trabajo por hacer? Y si tenemos trabajo por hacer, es hora de ponernos a trabajar. ¿No lo creen así? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu iglesia y queremos rogarte, Señor, que tú sigas ministrando a cada uno de nosotros. La respuesta personal que tenemos que hacer, eso solamente tu Espíritu Santo puede hacerlo en nosotros. Pero permite que cada uno de nosotros estemos sensibles a lo que tú, Señor, tienes por mostrarnos para actuar en consecuencia. Yo no sé la aplicación de este mensaje para cada uno de mis hermanos. Yo no sé qué vas a hacer tú, Señor, en cada uno de ellos, pero tú sí, Señor. Y te ruego, Señor, para que nos permitas ser lo suficientemente sensibles y humildes para reconocer aquellas cosas que tenemos que empezar a hacer diferentes. Te rogamos por todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.